8:40, según la información que teníamos hoy el equipo de Ricardo Anaya anunciaría quienes integrarían pues al grupo, al equipo que va a encabezar los trabajos para la campaña que comienza dentro de 10 días, que comienza el viernes 30, y como parte de ese equipo estaría en una posición, habría que ver cómo la terminan llamando, una especie de coordinador de estrategia política. Aparecería Jorge Castañeda, pero tenemos entendido que no habrá nombramiento hoy. Jorge, gusto en saludarte, Jorge Castañeda. Buen día. Hola, Ciro, buenos días. Pues en efecto, por el momento no se anunciará esto y bueno, pues siguen las pláticas y siguen los ajustes, y en cuanto haya humo blanco, créeme que serás el primero en saberlo, Ciro. Pero sí vas a estar, sí tienes interés en estar ahí, Jorge. Interés sí, pero digamos hay pláticas y esas pláticas pues tienen que llegar a buen puerto. Espero que así sea pronto, por el momento no es el caso. No es el caso, faltan 10 días, entonces si no es hoy, pues será mañana, pasado mañana, tendrá que ser en las próximas horas. ¿Tú listo y puesto por si se da el acuerdo? Sí se da, por supuesto. Bueno, pues lo veremos, Jorge. ¿Qué sentimiento te queda después de ver lo que ocurrió con los candidatos independientes? El informe del INE el viernes, Jorge, a ti, el gran promotor de las candidaturas independientes. ¿Qué sentimiento te queda? Un sentimiento de frustración, Ciro, porque por un lado no tengo la menor duda que las personas que buscaron ser candidatos independientes a la presidencia, y subrayo la diferencia entre la presidencia y las candidaturas para senadores o diputados o gobernadores o presidentes municipales, donde hay, digamos, podemos sacar conclusiones diferentes, ¿no? Pero yo no tengo la menor duda que las personas que buscaron esto, desde luego Armando Ríos Peter, el Bronco, Margarita Zavala, Marichuy, Pedro Ferriz, lo hicieron de buena fe, en el sentido de que vieron cuáles eran las reglas, decidieron que con esas reglas podían tener una posibilidad verosímil, viable, de alcanzar el número de firmas necesarias, y más allá de lo que los motivara en cada caso, y todas las motivaciones en el fondo son igual de válidas, unas puede uno estar de acuerdo con unas motivaciones y no con otras, pero son en sí mismas válidas, pensaron que podían conseguir esto. Y tengo la impresión, por lo que hemos visto, tanto en positivo como en negativo, Ciro, que muy pronto se dieron cuenta todos ellos de que con estas reglas no se podía, por las buenas, digámoslo así, con una definición muy amplia de la palabra por las buenas. Entonces, como ejemplo contrafactual, quizás el más ilustrativo, Ciro, tenemos el de Marichuy, que obtuvo un porcentaje de procedencia, como le dice el INE, digamos, de no trampa, digamos, en castellano, en buen castellano, de 92%. Es decir, prácticamente no hubo trampa, en la medida que 8% de firmas no válidas por X motivo sí parece ser motivado por un error, por errores de buena fe. Pero el pequeño problema de Marichuy es que le faltaron más de 600,000 firmas. Uh-huh. Entonces, las que consiguió, pues sí las consiguió por las buenas, pero le faltaron muchísimas. Lo mismo se puede decir por Pedro Ferriz. Y en el caso de los tres que consiguieron las firmas en un primer momento, pues está claro que solo las pudieron conseguir a través de una serie de mecanismos que el INE determinará unos u otros si son digamos aceptables o no son aceptables, y esto se aplica a los tres. En el caso del Bronco y del Jaguar, Ciro, pues ya se ha dicho, pero vale la pena simplemente resumir para el público los datos de Margarita Zavala, más allá de lo que determine el INE al final, y esto tengo entendido que todavía no está resuelto.
ingresó 132,000 firmas 2 veces. Son muchas. 100, 200, 500 pueden ser errores de buena fe. 132,000, pues ya empieza, digamos, a pensar la liga. 327,000 casos de inconsistencias, es decir, donde no coinciden los datos que están asentados en la app, en el celular, con los de la credencial del lector. 327,000, sí, pues, son la totalidad de habitantes de una ciudad mediana de la República Mexicana. Y por último, 12,000 fotocopias, que es lo que va a resolver, creo que hoy o el viernes el tribunal, si sí o no se aceptan las fotos de fotocopias. Cuando se establecieron las reglas no se aceptaban. Bueno, en el caso de los tres, para mí es evidente, Ciro, que con las reglas como estaban, no se podía lograr el número de firmas en total que se necesitaba. En mi caso, cuando yo me percaté de esto, decidí no seguir adelante, porque no estaba, digamos, yo en condiciones ni monetarias ni personales, morales, si quieres tú, de buscar las firmas a sabiendas de que iba a estar en el límite de lo aceptable y de lo no aceptable. Los otros, por sus motivos que no cuestiono, decidieron que sí. Empezamos a ver los resultados de esto. El primer resultado, que a mí me parece pues muy lamentable, Ciro, es que sí se le ha dado un golpe de desprestigio muy serio, creo, a la figura de la candidatura independiente presidencial, donde mucha gente va a reaccionar, tal vez injustamente, con un, digamos, el cinismo mexicano de siempre. Todos son corruptos, todos hacen trampas. Así son los políticos, todos son iguales, cuando de lo que se trataba era justamente darle oportunidad a gente que participara, que no eran iguales, porque si hubieran sido iguales, pues hubieran entrado por los caminos tradicionales de la política, de los partidos. Pues no fue el caso, por lo menos a nivel de tres aspirantes. Pues lo lamento, me frustra muchísimo, Ciro, pero creo que en el fondo la responsabilidad, y no quiero digamos, esquivar la responsabilidad de los aspirantes, pero también fue de los legisladores, que crearon reglas que dificultan o imposibilitan el hacer las cosas, entre comillas, bien, e insisto en el ejemplo de Marichuy, hizo las cosas bien según los mismos criterios del INE, salvo que no se acercó ni remotamente a la cifra. Bueno, lo que dicen los defensores de estas reglas es que de lo contrario, pues tendríamos 1,000 candidatos en las boletas. Sí, solo que como sí existe en otros países en el mundo, ¿sí, no? Y sí existen las candidaturas independientes en otros países, pues hay una gran cantidad de contrapesos o de fórmulas para impedir lo que se suele llamar la frivolidad de ciertas candidaturas, donde cualquier loco se avienta. Pues sí, pero tiene que ser un loco que tenga X cantidad de dinero, por ejemplo, para depositar una fianza, que si logra un determinado número de votos, se le devuelve, y si no lo logra, pues no se le devuelve. Entonces pueden ser muchos locos, pero tienen que ser locos que estén dispuestos a arriesgar cierta suma, o que las firmas que se den no sean nada más únicamente de ciudadanos, pero que pueden ser también de funcionarios electos, y por tanto ya implica un cierto nivel de responsabilidad. Es el caso de Francia, así fue candidato y presidente Emmanuel Macron. Hay muchas fórmulas. En México escogimos unas que consciente o inconscientemente
llevaron a este desenlace, porque el desenlace ya lo conocemos. Ya no creo que haya mucha discusión, lo único que está pendiente es si el hecho mismo de incurrir en estas irregularidades te descalifica, independientemente de si alcanzas el número de firmas o no. O sea, básicamente si se aplican al caso de Margarita Zavala los artículos 446 y 456 de la ley electoral, que son muy claros en lo que dicen: cuando un aspirante a candidato independiente haya violado la ley, se sancionará con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado, independientemente si llegó a las firmas o no. Bueno. Eso dice el artículo, pero eso lo va a tener que resolver el tribunal y hay que esperar a la resolución primero del INE y después del tribunal. Pero el desenlace general ya lo conocemos y sí es lamentable. Gracias, Jorge. Gracias y un fuerte abrazo. Buen día, Jorge Castañeda.